Traders, bienvenidos. Vamos a continuar con el curso. Estamos aprendiendo a hacer trading con opciones americanas. Sin antes recordarles que hacer trading es un riesgo. No lo hagan si no tienen el conocimiento suficiente. Habíamos visto ya algunas lecciones donde hemos aprendido cómo crear nuestra cuenta demo, cómo comprar y vender los contratos call y put, el tema de soporte, resistencia, líneas de tendencia, canales. Recordarles que practiquen, ya que eso es parte importante para que puedan analizar el mercado y también puedan seguir sacando la destreza. Recordarles que este curso es totalmente gratis y iremos subiendo lecciones en este canal a fin de poderles ayudar y se conviertan en trader profesionales, puedan seguir los pasos del profesional. Nosotros hacemos trading con opciones americanas y eso es lo que les enseñaré. Sin más, vamos a continuar con la clase de hoy. Si no lo han visto, pues invito a que se unan al canal y que revisen las lecciones anteriores, ya que estaré compartiendo todo lo que necesitan. Listo, entonces en esta lección vamos a revisar el volumen. Recuerden que hacemos trading con opción del precio, con acción de precio y volumen. No utilizamos más indicadores, entonces miren, aquí nosotros lo que tenemos es el volumen, son barras que se van formando en un intervalo de tiempo. Lo que el volumen nos indica son las transacciones que suceden en un intervalo de tiempo. Entonces, sea la compra y la venta de las acciones, se van generando en las barras de volumen. Entonces, si nosotros nos vamos al intervalo de una hora, miren, cada hora se va formando una barra de volumen. Unas barras de volumen más grandes y otras barras de volumen más pequeños. Entonces este volumen que se va generando es lo que nos indica a nosotros que está haciendo el profesional. Cuando ustedes vean barras de volúmenes bajas, ¿sí?, pequeñas, quiere decir que no está entrando el profesional. El profesional no está haciendo nada. Pero donde tenemos que detenernos nosotros es cuando veamos barras de volúmenes más altas. Miren, es que el profesional está entrando ahí, algo está haciendo el profesional. Y ese algo tenemos que analizarlo, recordar que hacer trading es un arte. Entonces debemos de saber interpretar estos movimientos, lo que está haciendo el profesional. Entonces, miren, nosotros cambiamos aquí el intervalo de tiempo y le ponemos de un día, miren, igual tenemos las barras de volumen, ¿sí? Nos aparecen diferentes barras de volumen, ya que va a ser dependiendo en el periodo de tiempo en el que ustedes vayan analizando. Nosotros utilizamos el diario para ir viendo la tendencia general del mercado entre cada día. O sea, un día se forma una barra y también con su volumen. Y para la compra y la venta de los contratos, pues nos vamos a una hora porque necesitamos ser más finos en el análisis técnico. Entonces nos vamos a una hora y ahí podemos ver cada volumen, cada barra lleva su volumen. Entonces, listo. Entonces nosotros tenemos nuestro volumen, entonces siempre fijarnos en el volumen. Y también ahora la acción de precio, miren, la acción de precio está dado por las barras. Recordarles que nosotros utilizamos barras para el análisis. Entonces dibujamos una barra donde tenemos aquí el máximo, tenemos el mínimo y esto es el cierre. Entonces en esta barra va a ir durante el intervalo de la hora, va a irse generando. Entonces hasta generar un cierre. Como ejemplo miren, la barra se formó todo en esta hora, ha sido las de las 12:30 y cerró acá. O esta barra, miren, estuvo durante una hora moviéndose así el precio y cerró aquí. Entonces eso nos vamos a ir fijando y miren el volumen que generó durante esa hora que estuvo el precio fluctuando, porque recuerden que esta es la diferencia, no va fluctuando el precio. El precio estuvo en 585 y luego llegó hasta 588,91, pero cerró en 588,35. Entonces, poco a poco vamos a ir nosotros metiéndonos más a fondo y ver por qué estas barras son pequeñas y por qué el volumen es bajo, o por qué estas barras miren, son grandes y sus cierres en la parte de arriba, y porque su volumen es alto. Como les dije, el volumen es el número de transacciones de ventas, de compras y ventas. Entonces, nosotros, bueno, si nosotros supiéramos que esto es compras, ya el mercado sería fácil de revisar, ¿no? O si son ventas, ya sabemos que va a caer.
pero eso es lo que, ahí está la expertise, porque hacer trading es un arte. Entonces debemos de descifrar si en este volumen están embebidos compras o están embebidos ventas. Por eso les decía, siempre vamos a analizar en los puntos de soportes y en los puntos de resistencia, que entiendo ya lo van teniendo un poco más claro. Igual si tienen dudas o inquietudes, pues pueden escribirlo para poder ayudarles, dejar sus comentarios también. Entonces vamos a partir, una vez que sabemos el tema ya del volumen y la acción de precio, vamos a partir revisando la teoría general. Como dije, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y la teoría general para ir comprendiendo cómo es el movimiento del volumen. Entonces, tenemos que tener claro el volumen en una tendencia alcista. En condiciones ideales, ¿cómo sería? Mire, en condiciones ideales, el volumen sería de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos, recuerden, ya sabemos una tendencia alcista, ¿no? La tendencia alcista va al alza. Entonces, cuando empieza a subir el precio, también tiene que empezar a subir el volumen. Entonces, si nosotros vemos que el volumen empieza a subir, es que realmente están entrando las compras. Las compras hacen que el precio empiece a subir, mire. Entonces, estas son las condiciones ideales, como debería de ser, ¿no? Mientras va subiendo, el volumen va también creciendo. Esto es como una fuerza. Si ponemos una similitud como una fuerza, uno para que empiece a subir más, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir aumentando la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza. Entonces, esa fuerza es este volumen. Entonces, tiene que seguir fuerza. Vamos subiendo, le vamos metiendo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Miren. Entonces, vamos a llegar a un punto. ¿Qué punto era este? Era un punto de resistencia. Por eso revisen la lección de resistencia. Entonces, llegamos a un nivel de resistencia. Entonces, otra vez va a regresarse. Entonces, igual, aumenta el volumen. Pero cuando va disminuyendo, cuando va cayendo el precio, miren, tiene que ir disminuyendo el volumen de caída. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Para qué? Para que se detenga. ¿En dónde se detiene? En un soporte. Entonces, en un nivel de soporte, miren, el volumen tiene que ir bajando, 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 bajando. Miren, en este punto el volumen es menor. ¿Qué quiere decir? Cuando empezó a caer, entonces cada vez que caía el precio, miren, el volumen era menor, 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 menor. O sea, no había presión de venta. Entonces, por eso el volumen es menor. Entonces, y esto sucede en una zona de soporte. Luego nuevamente empieza a subir. ¿Qué tiene que hacer para volver a subir? Otra vez ingresar aquí una fuerza, que es el volumen. Entonces, miren, empieza nuevamente, volumen bajo, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y empieza a subir el volumen. ¿Sí ven? O sea, siempre que va subiendo, tiene que entrar volumen. El volumen cada vez tiene que ser mayor, 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 mayor. Eso nos está diciendo que el precio va a seguir subiendo. Llega a otro nivel de resistencia. En otro nivel de resistencia, ¿qué tenemos? En el nivel de resistencia, en cambio, tenemos otra vez cae el precio. Entonces, miren, asimismo el volumen, ¿qué pasa? Empieza a disminuir. O sea, llega un volumen grande a este nivel y luego empieza a disminuir. Cuando el volumen empieza a disminuir, quiere decir que ya está, va a parar la caída. Pero ¿a qué punto llega? A un nivel de soporte. Miren, entonces, en nuestros gráficos tenemos que identificar dónde están los puntos de niveles, los puntos de resistencia. Y entonces ahí posiblemente ya puede detenerse este volumen. Y si nosotros vemos que el volumen es bajo en un nivel de soporte, quiere decir que ya se está deteniendo la caída. Y nuevamente empieza, miren, la parte de la tendencia alcista. Empieza a entrar el volumen. ¿Sí ven? Entonces eso se define de que otra vez va a volver al alza. Entonces, por eso es importante detectar nuestras líneas de soporte y nuestras líneas de resistencia. Como les decía, estas son las condiciones ideales y cómo deberíamos nosotros de ver un gráfico. Porque, como les decía, es un arte. Ver el gráfico, que el volumen va subiendo, entonces nosotros vamos determinando que sigue la tendencia alcista. Pero cuando el volumen empieza a caer, totalmente, entonces va disminuyendo. Miren, entonces si el volumen disminuye, quiere decir que el precio se va deteniendo, como en esta parte de aquí. Miren, el volumen se va disminuyendo y el precio se detiene. Vuelve a subir, aumenta el volumen, cae, disminuye el volumen porque se va quedando en esta parte de soporte y vuelve a subir, aumenta el volumen. Entonces esas son las condiciones ideales como debería de ser en el mercado. Pero si nosotros nos vamos
a la realidad, miren, ¿sí ven? No necesariamente se puede asimilar, o digamos tenemos justo esa línea así de volumen que subía y subía y subía. Miren cómo es el volumen. Si se dan cuenta, el volumen cómo se va formando entre unos más altos, más bajos, entonces ahí entra la expertise. Pero si nosotros tenemos claro la teoría, vamos a decir, miren, aquí, en esta partecita de aquí, aumentó el volumen, ¿ve? Entonces, miren, en esta barra de aquí, miren, tenemos un volumen bajo, aquí aumenta el volumen, en la siguiente barra aumenta el volumen. Entonces por aquí a nosotros nos podría estar diciendo que el volumen estaba aumentando. Y miren, y la última barra de acá aumenta más volumen. Pero hay que tener cuidado, entonces, pero ya vamos a entrar en esas partes porque, como les decía, si ustedes recordarán, en las líneas de soporte y resistencia hay que tener mucho cuidado. Miren acá, esto de hecho ya llegó a un nivel de resistencia. Si se dan cuenta, un nivel de resistencia en este nivel de aquí. Entonces, cuando llega a un nivel de resistencia, ¿qué puede hacer el mercado? Puede retroceder, ¿sí? Entonces, ahí es donde el profesional actúa. El profesional actúa aquí. Y ya vamos a ver, en cambio, el tema de la congruencia del tamaño de las barras con el tamaño del volumen. Entonces, vamos a ir poniendo un poco ojo en esos temas. Pero si ustedes pueden ver, miren, se hace una escalerita. Entonces, esto, una escalera al alza y el precio va al alza, es correcto, porque así nos decía la teoría. Tiene que aumentar el volumen mientras va al alza, pero otra vez puede caer, miren. Entonces puede caer y luego detenerse. Entonces puede ser que aquí en este nivel de resistencia nuevamente haga una caída y luego por aquí otra vez puede seguir subiendo. Entonces esa es la lectura. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues como tarea ir revisando esto. O sea, vayan ya viendo en una tendencia alcista, vayan tratando de identificar eso. Vayan tratando de identificar en una tendencia alcista cómo fue el volumen. Cómo se fue generando el volumen. Miren. Si ven, el volumen, si bien es cierto, como les decía, no nos muestra así. Pero sí nos puede dar una lectura cuando nosotros vemos, miren, volumen alto por aquí. Miren, aquí se mantiene casi igual. Aquí hay volumen alto nuevamente. Entonces quiere decir que sí. Cuando al menos ese volumen es medio constante. Aquí cae un poquito y aquí vuelve a entrar otro volumen, miren. Y aquí vuelve a entrar otro volumen, miren. ¿Sí ven? Entonces nos estaba indicando que aquí todavía estaba la tendencia alcista con los volúmenes que van entrando. Estos retrocesos, miren, recuerden, retrocede. ¿Y qué tendría que ser para que vuelva a subir? El volumen tiene que disminuir. Entonces, mire, el volumen disminuye en esta parte de aquí, mire. Entonces, cae y el volumen disminuye. Si se dan cuenta, entonces, claro, no es como decíamos en el gráfico, no así bien bonito porque fuera fácil que se demostrara ese volumen. Todo el mundo ganaría ya cuando se dé cuenta de que se va dando estos patrones, pero el trading no es así. Nosotros tenemos que tener y observar cómo se va dando y interpretar y ver, no, aquí va a ser un pequeño retroceso, miren. Y miren acá. Siguió la tendencia a la alza. Miren, aquí tiene esta caída de aquí. Y miren, este volumen corresponde a lo de acá. ¿Sí ven? Donde el volumen cae. ¿Sí ven? El volumen cae. Entonces quería decir que ya no iba. Aquí se detenía. Aquí debe de haber una línea de. Aquí debe de haber un nivel de soporte. Miren, este nivel de soporte está dado por esto. Entonces ahí es donde nosotros analizamos, como les decía, soportes y resistencias. Miren, en el nivel aquí era resistencia, ahora aquí ahora es soporte. Miren, el volumen bajo. Y ahora nuevamente se vuelve vuelve a subir el volumen. Cuando ya empieza a subir el volumen, ya no nos damos cuenta nosotros que va a tener una tendencia alcista. ¿Sí ven? Empieza a subir el volumen. Miren. Si bien es cierto, retrocede porque eso es lo que hace siempre el mercado. Pero miren, desde aquí cómo arrancó. Arrancó, retrocedió, pero miren a dónde llegó. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos una entrada por aquí, miren, en 548 llegó hasta 567. Son 20 puntos que subió todo este tramo. ¿En cuántos días? Esto ha sido martes a viernes, miren, en 3 días hizo todo esto.
o de aquí de martes a jueves. Pero como les decía, nosotros tenemos que ser bien finos en el tema porque nosotros hacemos trading con contratos. Y ustedes, bueno, ya saben, en las lecciones había dicho, los contratos tienen un tiempo. Entonces, para el SPY, miren, para el SPY tenemos de escoger 2 días nada más. Entonces podría ser que si nosotros compramos por aquí, esto es lunes, martes y el miércoles se nos cae, mire. Entonces de aquí nosotros podemos estar perdiendo ya dinero. Pero si nos fijamos en este punto, podríamos estar haciendo las entradas en estos niveles, como decía, en estos niveles de soporte. Entramos de aquí y acá tranquilamente nosotros estamos diciendo 547 a 555, estamos generando un 80 al 100% de ganancia sobre nuestro capital invertido. Y eso es lo que nos vamos a ir dando cuenta con el análisis del volumen. Pero ahora lo que les pido, y bueno, y para que sigan analizando y sigan revisando, vayan viendo en las tendencias alcistas cómo se fue generando ese volumen. Tomen en cuenta el patrón que les había dicho y traten de interpretar. La única manera de aprender es, tengan claro este patrón, el patrón de subida. Sí, el patrón de subida, miren, cuando sube tiene que subir el volumen. Cuando va a caer, tiene que ir disminuyendo el volumen para continuar la subida. Vuelve a subir, aumenta el volumen. Cae, para detenerse la caída debe disminuir el volumen y para volver a subir tiene que aumentar nuevamente el volumen. Los mercados, recuerden que no se mueven en línea recta, siempre van a ir haciendo en zigzag. Máximos, mínimos y acompañados del volumen. Entonces, vayan revisando, vean el mercado, vean aquí el volumen, cómo se fue generando y vayan dándose cuenta, marcando ya con sus soportes y resistencias, cómo el volumen actuó en esta parte de aquí, cómo actuó en esta parte de acá, cuando rompió, y miren, vayan buscando ese patrón. Como les decía, poco a poco iremos ya, llamémoslo así, yéndonos a un nivel más alto para ir identificando el tamaño de las velas con el volumen. Pero necesitamos saber eso. En la siguiente clase revisaremos el volumen en una tendencia a la baja. No olviden unirse, compartir. Si tienen preguntas o inquietudes pueden escribir ahí en el canal y podemos ir profundizando más sobre este tema. De hecho, ya aquí ya entramos en el análisis técnico puro con volumen y acción de precio, así que no se pierdan las clases. Iremos desmenuzando todo lo que ustedes necesitan saber para convertirse en trader profesionales. Y esto es Mundo de Traders.